En la sociedad gelada, el trono nunca se entrega. Debe ganarse con sangre. ¿Quién será lo suficientemente fuerte como para retener el poder ante cientos de ojos atentos al más mínimo error? Guerra civil de los babuinos. El duelo entre los dos líderes. En medio de los escarpados acantilados de Etiopía, donde los vientos invernales cortan la carne como cuchillos, el trono gelada nunca ha tenido un día de paz. Un rey puede ganarlo con valentía, pero conservarlo requiere más que eso. Y en el momento del cambio de estación, ese poder se ve nuevamente desafiado. La meseta etíope está cubierta por la niebla matutina de un gris plateado. Las nubes envuelven los picos de las montañas de más de 3000 metros de altura como el manto de un dios antiguo. Justo en medio de esa tierra aparentemente desolada, un reino está en movimiento, el reino de los Gelada, el único babuino pelirrojo del planeta. No mucho antes, este lugar había sido sacudido por una lucha a vida o muerte entre un joven contendiente y el brutal rey Tarik. Kanu, hijo del viento frío y la roca de la montaña, se había alzado y derrotado a quien había gobernado durante 3 temporadas de lluvia. La sangre manchaba cada piedra. Y en el frío viento de Simien, nació una nueva dinastía. Sin embargo, en una tierra donde cada paso es precario, la victoria nunca significa el final. Para Gelada, el trono solo dura mientras el macho alfa pueda convencer a la manada de seguirlo. Un pequeño error puede causar el colapso de una dinastía. Kanu lo sabía mejor que nadie antes que él. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, la estepa de Simien resplandeció roja como brasas. En el acantilado más alto, Kanu permanecía allí,
su melena roja brillando como un halo de fuego. El viento soplaba a través de su largo pelaje, dándole el aspecto de un dios custodiando las puertas del cielo. A sus pies, la manada de Gelada despertó lentamente. Las hembras se reunieron alrededor del nuevo líder, acicalándose mutuamente como un ritual para dar la bienvenida al poder. Los jóvenes varones permanecieron más lejos, sin atreverse a acercarse, pero sin apartar la vista del nuevo rey. Kanu descendió, moviéndose entre la manada como un viento en calma. No había necesidad de amenazar. No había necesidad de presumir. En los Gelada, la calma es la fuerza más poderosa. En medio de la hierba aún húmeda por el rocío nocturno, se detuvo ante una madre que sostenía con ternura a su hijo recién nacido. Kanu se inclinó y tocó suavemente la cabeza del niño. Un gesto pequeño, pero el juramento de protección de un rey. Pero tras él, las corrientes subterráneas seguían moviéndose. Al borde de la manada, algunos jóvenes varones observaban furtivamente. No eran lo suficientemente fuertes como para desafiar, pero su ambición era suficiente para convertirse en una sombra que amenazaba el trono. Kanu lo presentía todo. En medio del viento que soplaba por la ladera de la montaña, comprendió la cruel verdad de la realeza. Quien se encuentra en la cima más alta siempre es el más solitario. Salió el sol. El aire se volvió seco. El polvo flotaba tenue como humo sobre las laderas rocosas. Kanu estaba sentado entre sus hijos. A su lado estaba su primogénito, Luma, la primera esperanza de la dinastía. Mientras el rebaño se acicalaba y buscaba hierba fresca, una gran sombra cayó sobre el suelo como la apertura de las puertas de la muerte. El buitre etíope, el viejo cazador del acantilado, sobrevolaba los torbellinos.
Inmediatamente notó a Luma, una presa pequeña y fácil, y al hijo del rey. La alarma resonó en la ladera de la montaña. Los niños se dispersaron, abrazando a sus hijos. Kanu saltó al instante. El buitre plegó sus alas y se abalanzó como una lanza negra que rasgaba el cielo. Pero antes de que sus garras tocaran a Luma, se escuchó un rugido atronador. Kanu cargó, tan poderosamente que el polvo se arremolinó a su alrededor. El buitre se sobresaltó, describió un círculo brusco, perdió impulso y luego desapareció en el mar de nubes. El niño estaba abrazado con fuerza por su madre, a salvo. Y Kanu se quedó allí, con sus plumas rojas cubiertas de polvo, los ojos llameantes y la respiración entrecortada. Nadie vitoreó. Pero cada gelada inclinó la cabeza al pasar. Para ellos, un rey solo es verdaderamente reconocido cuando protege lo más frágil del rebaño, los niños. Sin embargo, cuanto más demuestra su fuerza, más aislado se siente. Porque la ambición del rebaño también se fortalece con cada victoria. La lluvia regresa a Simeón. La hierba joven crece como un milagro de resurrección. Al borde de la hierba joven, las madres miran al viento, dejando que los monos bebés las observen mientras separan cada suave brizna de hierba. Aunque los geladas solo comen hierba, el arte de elegirla es la clave para la supervivencia, encontrar la parte más joven, con la menor cantidad de sílice para evitar que sus dientes se desgasten, el arma que determina el estatus de los futuros machos. Luma, torpe y ansioso, intentó imitar a su madre.
Arrancó un gran mechón de hierba, se lo metió en la boca, lo masticó un par de veces y lo escupió rápidamente. Una hembra adulta se acercó, lo atrajo suavemente hacia sí y señaló la suave raíz blanca, una lección transmitida sin palabras. No muy lejos, otros cachorros practicaban sus primeros movimientos como guerreros. Llevar al hombro, golpear, arrancar la hierba de las manos. Esas travesuras eran como entrenaban sus reflejos y resiliencia para afrontar los desafíos cuando crecieran. Desde la roca alta, Kanu lo observaba todo. Su mirada se ablandó de repente al ver a Luma luchando por encontrar la hierba adecuada. Un rey puede gobernar con sus colmillos, pero el futuro de su dinastía reside en las pequeñas criaturas que aprenden a sobrevivir en esta fría montaña. Nadie sabe, en cuestión de minutos, esa frágil paz se verá destrozada. Al amanecer, la bandada de gelada se extiende por la ladera de la montaña, arrancando con diligencia cada hierba joven. Cada vez que arrancan la hierba, afilan sus fuertes mandíbulas y dientes afilados como cuchillas, lo que determinará quién podrá alzarse para luchar por el poder en el futuro. Los jóvenes aún juegan en la hierba, se revuelcan en el polvo y se llaman entre sí con gritos agudos y enérgicos. Kanu descansa sobre una gran roca, con los ojos entrecerrados pero las orejas en constante movimiento. Incluso en los momentos más tranquilos, nunca se relaja del todo. Porque a veces, el mayor peligro proviene de quienes comparten la misma sangre. Al mediodía, mientras la luz del sol se derramaba por la ladera de la montaña, Luma dio sus primeros pasos. Pero desde lejos, el grupo de jóvenes machos, ya adultos, con melenas rojas y cuerpos fuertes, se acercaba como una corriente de viento. No cazaban, no jugaban. Sino que desafiaban al poder. De repente, se abalanzaron sobre el grupo de monos jóvenes. Se oyó un grito agudo. Kanu saltó.
Bajó corriendo la pendiente con la velocidad de una flecha, levantando polvo de roca. La batalla estalló como un trueno en el cielo despejado. Los colmillos chocaron, los gritos rasgaron el aire. Los jóvenes machos eran fuertes, pero no rivales para la locura de un rey protegiendo a su cachorro. Unos minutos después, todo quedó en silencio. Los rebeldes fueron expulsados de la manada, obligados a marcharse. Se reunieron en grupos errantes de machos, almas exiliadas con ojos que ardían de odio y ambición. Kanu se alzaba sobre el acantilado, con sus plumas rojas manchadas de sangre. Cayeron las primeras lluvias de la temporada, arrasando el campo de batalla. El trono seguía siendo suyo. Pero la paz, una vez más, se desvaneció como la niebla en la cima de la montaña. La estación seca regresó. Vientos cálidos azotaron Simien como espadas ardientes, trayendo consigo el olor a tierra agrietada y hierba amarillenta. Los arroyos que una vez alimentaron la meseta eran ahora barrancos fríos y rocosos, donde la última agua había desaparecido semanas atrás. La manada gelada se reunió alrededor de Kanu. La mirada del rey se dirigió al valle lejano, donde solo quedaban unas pocas y escasas manchas verdes en la dura sequía. El camino no era fácil, pero para un reino que vivía de hierba y agua, la migración no era una elección, sino una orden de la naturaleza. Kanu dio el primer paso. Ninguna señal. Ninguna llamada. Un leve movimiento del cuerpo bastó para que la manada comprendiera, era hora de abandonar aquel lugar. Los geladas rojos corrían por la ladera de la montaña, como un río de lava viviente que se arrastraba por el límite de Etiopía. El viento agitaba la melena roja de Kanu, dándole el aspecto de una bandera que guiaba el reino. Los monos bebés se aferraban a su madre, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad y el miedo.
Oían las rocas rodar bajo sus pies, sentían el calor del suelo y veían cómo el cielo cambiaba de color a cada paso. Aún no comprenden que el camino que les espera es aún más difícil. Pero la fe en el rey es más fuerte que el destino. En la meseta etíope, donde el viento frío nunca duerme y los acantilados siempre acechan para cobrar vidas, la fe y la unidad son lo único que mantiene vivo al reino más que cualquier dinastía. Al caer el sol poniente sobre Simién, el cielo se tiñe de rojo como el fuego. La sombra de los Geladas se extiende por la ladera de la montaña, como la silueta de una dinastía que acaba de abandonar su antigua patria en busca de un nuevo futuro o de una nueva guerra. Mañana, cuando pisen tierras extrañas, ¿quién los estará esperando en la oscuridad? ¿Un enemigo? ¿Otro Gelada? ¿O las almas exiliadas que Cano expulsó de la manada? ¿Tendrá el rey la fuerza para proteger a la manada una vez más? ¿O será este el momento en que surja un nuevo rival, desafiando la interminable espiral de poder del primado? Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio, una batalla donde los tronos se construyen con viento frío, piedras afiladas y la sangre de aquellos lo suficientemente valientes como para resistir. Un depredador silencioso en la hierba amarilla. Una sombra de muerte en el cielo. Cuando leopardos y águilas se encuentran, ¿quién morirá? La batalla comienza. No hay margen de error. Namibia implacable. Leopardos y la sombra de la muerte en el cielo. En el corazón de la árida África, donde el tiempo está sellado en capas de arena roja, un mundo salvaje aún opera en silencio según leyes antiguas, crueles y fascinantes. En Namibia, el calor abrasador del día y el frío helado de la noche son solo el preludio de una cruda sinfonía de supervivencia. En esta tierra aparentemente árida, la vida no solo existe. Depredadores silenciosos acechan tras los arbustos secos. Criaturas que parecen pequeñas guardan el secreto de la adaptación perfecta. Y cada paso en la arena puede ser el último rastro de una vida. Hay una persona que camina como una sombra.
no deja rastro, ni error. Un símbolo de misterio y muerte. El leopardo. La encarnación del poder oculto en la naturaleza. Su pelaje amarillo pálido, con un patrón de rosetas negras, es a la vez una armadura de camuflaje y una marca de identificación inconfundible. Su cuerpo musculoso, con hombros altos, pecho ancho y patas poderosas, le permite escalar acantilados escarpados o escapar rápidamente. Sus ojos ámbar, serenos pero afilados como un cuchillo, reflejan cada pequeño movimiento de su entorno. Su larga cola actúa como un timón, permitiéndole mantener el equilibrio durante los cambios repentinos de dirección al perseguir. En particular, posee una extraordinaria habilidad para trepar árboles. Una habilidad que le ayuda a evitar depredadores y ocultar su botín. Vive solo, cada macho controla una amplia zona. Deja un rastro de olor para disuadir a los intrusos. Cuando un leopardo desconocido entra en su territorio, las cosas no acabarán bien. El leopardo es un cazador solitario, paciente y estratégico. No prefiere perseguir en espacios abiertos, sino acechar desde las sombras, aprovechando cada hueco del terreno para acercarse silenciosamente. Sus presas son diversas, según el entorno y la oportunidad. Pueden ser grupos de monos, antílopes, jabalíes jóvenes o presas más pequeñas. Si no tienen cuidado, se convertirán en su objetivo. El sol comienza a proyectar una capa de luz amarilla pálida, extendiéndose uniformemente sobre la hierba seca. El espacio parece tranquilo, pero la vida sigue en silencio. A lo lejos, aparece una manada de impalas. El impala es una de las presas más comunes de la sabana africana. Mide unos 90 cm de altura y pesa entre 40 y 60 kilogramos, tiene un cuerpo esbelto, patas largas y reflejos extremadamente rápidos. Pelaje liso de color castaño, vientre blanco, con características vetas negras en las patas traseras y las orejas. El macho tiene un par de cuernos curvados como una hoz, tanto para luchar como para indicar su poder. Los impalas viven en manadas, siempre en movimiento, siempre alerta. Su instinto de supervivencia es la velocidad y la coordinación. Pero a veces, un solo paso en falso basta para que la manada se encuentre entre la seguridad y el peligro.
Una sombra oscura se acerca lentamente. El viento sopla a través de la hierba seca, arrastrando un fino polvo que flota en el suelo. La manada de impalas se pone de pie para comer, con sus largos cuellos arqueados y luego levantados, siempre listos para correr a la menor señal. La distancia entre ellos y el leopardo se acorta gradualmente. El cuerpo del leopardo está tenso como la cuerda de un arco. Sus hombros suben y bajan con cada respiración lenta, sus ojos ámbar fijos en su objetivo. Un impala se separa de la manada, moviéndose en diagonal hacia los arbustos donde está tendiendo una emboscada. Sus garras están listas, su cola está pegada al suelo y cada músculo de su columna vertebral se tensa. El impala ha bajado la guardia. La oportunidad ha llegado. De repente, el leopardo embiste. Rápido, con decisión. La presa no pudo resistirse. Toda la manada huye en caos. Después de la caza, el leopardo lleva el cuerpo de la presa a un lugar lejos de otros competidores. Solo en la naturaleza, el fuerte no solo es quien mata a su presa, sino también quien la protege de los ojos que observan desde lejos. En este mundo, donde la vida y la muerte están a la distancia, el leopardo sigue siendo un artista silencioso y cruel. El apareamiento del leopardo no es fijo, suele ocurrir durante la temporada de lluvias. La hembra solo da señales al entrar en celo, un proceso que dura varios días. Emite una feromona característica y deja una marca con orina o frotándose contra los árboles. El macho, si reconoce esta señal, se acercará discretamente a la hembra. La competencia por el apareamiento entre dos leopardos machos puede surgir en cualquier momento. El macho ganador se apareará con la hembra. Se aparean muchas veces y durante varios días para aumentar las probabilidades de concepción. Después del apareamiento, el macho se marcha, dejando a la hembra sola para criar a la siguiente generación.
El periodo de gestación dura unos 3 meses. La leopardo hembra busca un lugar apartado y da a luz de 2 a 4 cachorros. La leopardo madre siempre tiene que mudarse a un nuevo lugar para distraer a depredadores como las hienas o incluso a los de su propia especie. Cuando los polluelos tienen entre 6 y 8 semanas de edad, comienzan a salir del nido y continúan sus lecciones de caza para sobrevivir en el duro mundo. Ya no son acechadores. Se convertirán en nuevos depredadores, heredando el instinto de sangre, la sombra del bosque y la mirada silenciosa. Pero durante su juventud, aún débil e inexperta, siempre se enfrentan a peligros que pueden aparecer en cualquier momento. En la vasta pradera, una sombra oscura se extiende por el cielo. Águila marcial. El depredador supremo del cielo. Con una envergadura de hasta 2,5 metros y un peso de más de 6 kilogramos, es la especie de águila más grande del continente. Las plumas de color marrón negruzco que cubren el lomo contrastan con el vientre moteado de blanco, haciendo que el gigantesco cuerpo casi se funda con la intensa luz del sol del cielo de la sabana. Sus ojos amarillo oscuro escrutan el suelo en busca de movimiento, tan agudos que pueden detectar presas a cientos de metros de altura. Su pico curvo es afilado como una hoz, sus patas musculosas con garras gruesas y curvas son lo suficientemente fuertes como para perforar el cráneo de un pequeño antílope. A diferencia de otras aves rapaces que suelen tener prisa, el águila marcial es paciente. Planea silenciosamente, aprovechando las corrientes térmicas para mantener una altitud estable, casi sin batir las alas. Esta ave vive sola la mayor parte del tiempo. Solo se aparean durante la época reproductiva, generalmente al comienzo de la temporada de lluvias, cuando el alimento es más abundante y los árboles son lo suficientemente frondosos como para cubrir el nido. La pareja elige el árbol más alto de la zona, tejiendo ramas para formar un nido de hasta 2 metros de ancho, reforzado durante muchos años. Cada nidada suele tener un solo huevo, rara vez 2. La madre incuba los huevos durante casi 2 meses, mientras el padre defiende el territorio y busca alimento. Cuando los polluelos nacen, reciben cuidados especiales durante semanas, pero si hay 2, el más débil suele morir de hambre. Su dieta es variada. Desde aves grandes y crías de babuinos y liebres hasta antílopes jóvenes que acaban de separarse de la manada.
pero lo más aterrador es su capacidad para atacar a criaturas que parecen estar protegidas, los cachorros de leopardo. Si hay una sola oportunidad, si la madre abandona el nido para cazar durante demasiado tiempo, el águila les quitará la vida con la misma ligereza que un viento frío que sopla entre la hierba. El cielo matutino está cubierto por una suave luz amarilla, extrañamente tranquilo. En la estepa seca, la madre leopardo y su cachorro abandonan el nido para cazar. Mientras tanto, en la copa de un árbol imponente, el águila marcial permanece inmóvil como una estatua de piedra viviente. Sus ojos amarillo oscuro la siguen. No tiene prisa. El tiempo es el aliado de la paciencia. Ante sus ojos, cada movimiento es claramente visible. Inclina la cabeza ligeramente para ajustar la visión. Abajo, el suelo brilla con la luz matutina, intercalada con tenues sombras de los arbustos bajos que se agitan con la suave brisa. Un cachorro salió. El águila ya había apuntado. Sus alas estaban ligeramente extendidas, lo justo para sentir las cambiantes corrientes de aire. Su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco. Sus patas se apretaron con fuerza contra la corteza agrietada, creando un sonido seco y crujiente, tan débil que apenas se oía desde el suelo. Cada vez que el cachorro levantaba la cabeza, cada vez que sus plumas ondeaban al viento, aparecían ante sus ojos como puntos de luz en movimiento en una imagen fija. El tiempo parecía detenerse. En el momento en que el cachorro levantó la cabeza, con la luz del sol deslumbrando en sus ojos, sintió que descendía la oscuridad. En apenas unos segundos, el águila llevó a su presa a una rama alta, donde el follaje cruzaba la luz del amanecer, dividiendo la frontera entre el vencedor y el resto de la sabana. Pero no sabía que la observaban. La madre leopardo lo había visto todo. De repente, la madre leopardo saltó al árbol. Extendió las alas en señal de defensa, pero ya era demasiado tarde. La feroz batalla terminó después de más de 10 minutos. La madre leopardo atrapó con éxito al enemigo que le había robado a su cachorro justo en el árbol. El entorno parecía estar en silencio de nuevo, la luz del sol ya no brillaba como por la mañana. Como si nunca hubiera habido un enfrentamiento. En el mundo salvaje, donde cada momento podía ser el último, no había lugar para la negligencia. Solo existían quienes nunca se rindieron. Esta era una batalla entre una madre dispuesta a escalar la peligrosa cima, solo para recuperar lo más importante. No la victoria, sino la vida. Pero no todas las alas en el cielo de Namibia son violentas. Mientras el águila guerrera gobierna las llanuras áridas y acecha desde las copas de los árboles, otro rey protege su territorio en las aguas más tranquilas. En las lagunas profundas, el águila pescadora africana. Silenciosa, precisa y letal.
Con su poderoso plumaje, su cabeza y pecho son tan blancos como la nieve, mientras que su espalda y alas están cubiertas de un intenso marrón rojizo. El águila pescadora se destaca majestuosamente contra el cielo azul. Su pico grande y profundamente ganchudo es de un amarillo brillante con una punta negra afilada, como tallado en obsidiana. Sus agudos ojos de color amarillo anaranjado perforan las ondas, ningún movimiento escapa a su vista. Su envergadura supera los 2 metros, y cada aleteo hace que el espacio sobre el agua tiemble ligeramente. Pero cuando caza, no necesita aletear. Planea. Planea. Y espera. Viven en parejas, unidas durante años. Sus nidos suelen ubicarse en las copas de los árboles ribereños, construidos con ramas secas y que crecen cada vez más grandes en cada época de cría. Suelen poner 2 huevos, pero solo un polluelo suele sobrevivir, tras meses de una rigurosa selección natural. A diferencia de otros depredadores de sangre fría, el águila pescadora no ruge ni persigue. Prefiere la precisión, el silencio y la gracia. Su principal alimento es el pescado. En la copa de un árbol seco, cerca de la orilla del lago, el águila pescadora permanece inmóvil como una estatua viviente. Una suave brisa sopla, agitando sus plumas blancas, pero sus ojos de color naranja dorado no parpadean. Desde esa altura, observa a través del agua centelleante, donde la luz del sol se refleja en miles de escamas plateadas ondulantes. Bajo el agua cristalina, tenues sombras se mueven entre la densa maleza. Un banco de peces acecha, cada pequeño movimiento llama la atención del cazador que aguarda arriba. No tiene prisa. El águila pescadora comprende el tiempo mejor que cualquier otra especie. Una suave ola. Un pez se separa del banco, dirigiéndose a las aguas poco profundas, moviendo sus aletas ligeramente cerca de la superficie del lago. La luz le da en el lomo, creando un destello plateado que brilla por un instante. Ese es el momento. No hay necesidad de impulso. El águila se zambulle en el agua. El agua solo tiene tiempo de agitarse un instante, el águila extiende sus alas. Sus garras se cierran alrededor del pez, levantando a su presa del lago. Gotas de agua caen en destellos brillantes tras ella, desvaneciéndose con el sol de la mañana. Abajo, el agua vuelve a su calma habitual. Pero el cielo donde el águila acaba de partir aún conserva las huellas de una caza perfecta. En África, cada ráfaga de viento, cada mirada, puede ser el comienzo de la vida o el fin. Bajo el dosel, donde el encuentro entre el águila y la madre leopardo acaba de apaciguarse, un silencio temporal regresa a la sabana. La paz en la sabana es un momento precioso, pero no significa que no haya peligro. Ocultas tras los arbustos, largas sombras esperan lentamente su oportunidad. La pitón africana.
la que siembra el miedo con su silencio mortal. Un depredador cuyas víctimas a menudo no reconocen hasta que es demasiado tarde. Con una longitud que puede superar los 6 metros y un peso de más de 100 kilogramos, es una de las pitones más grandes del mundo. Es una máquina de músculos viviente, nacida para aplastar y matar. Todo su cuerpo está cubierto de escamas oscuras, una mezcla de gris, marrón y negro, que crean patrones rocosos, lo que le ayuda a ocultarse perfectamente en el suelo árido o entre la espesura de los arbustos. Su cabeza es plana y ancha, y sus pequeños ojos tienen pupilas verticales, suficientes para observar el movimiento. Combinado con los órganos sensores de calor alrededor de su boca, le ayuda a rastrear el calor de su presa incluso en la oscuridad. La pitón africana no caza con ataques rápidos, sino con absoluta quietud. Acecha durante horas, incluso todo el día, esperando a que una persona desafortunada se acerque accidentalmente. La temporada de reproducción suele coincidir con el comienzo de la temporada de lluvias, cuando el ambiente es favorable y las fuentes de alimento son abundantes. El macho sigue un rastro de feromonas para encontrar a la hembra. El apareamiento ocurre tranquilamente en arbustos o terrenos frescos y húmedos. Después, la hembra busca un lugar apartado para poner los huevos. Lo especial es que la pitón hembra se envuelve alrededor del nido de huevos para protegerlos, incluso vibrando su cuerpo para generar calor y mantenerlos calientes durante el periodo de incubación de aproximadamente 2 meses. Cuando los huevos eclosionan, las crías miden unos 50 cm de largo y están completamente dotadas de instintos de supervivencia. Se dispersan rápidamente, comienzan su vida solitaria y se convierten inmediatamente en el objetivo de otros depredadores, desde aves rapaces y grandes serpientes hasta hienas. Solo los individuos más rápidos y mejor escondidos sobreviven hasta la edad adulta. Su alimentación es muy diversa, desde aves, liebres, pequeños antílopes hasta crías de cocodrilo o leopardo, si la oportunidad es favorable. La mordedura de la pitón de roca es extremadamente precisa, sus dientes están angulados hacia adentro para facilitar la captura de su presa. Y después de comer, no puede comer nada durante semanas, incluso meses. En la calurosa tarde, cuando el suelo humeaba y el viento seco soplaba entre los arbustos bajos, el leopardo caminaba con agilidad entre ellos. Pero se oyó un sonido vago y extraño. No el sonido de ramas secas rompiéndose bajo los pies, sino algo que se movía. El leopardo empezó a jugar con su presa. Sin atacar de inmediato, dio unos pasos hacia adelante y luego retrocedió, moviendo las patas como si bailara entre la hierba seca. Afiladas garras emergieron de las gruesas almohadillas de sus patas, rozando ligeramente el polvo, haciendo que una fina capa flotara en la luz del crepúsculo. El leopardo enderezó los hombros, con todo su cuerpo estirado como una cuerda. El viento amainó. El espacio quedó sofocantemente silencioso. Inesperadamente, se lanzaron el uno contra el otro.
Parecía que habían ganado, pero esta vez, el leopardo solo pudo retroceder ante los fuertes apretones y contraataques de la pitón que lo asfixiaban. El leopardo se rindió. No por debilidad, pero porque en la naturaleza, la vida no es para los imprudentes. Y el leopardo entiende que, a veces, la frontera entre la vida y la muerte puede surgir de un estrecho espacio. Namibia es una tierra donde los fuertes no solo cazan para vivir, sino que también sobreviven después de cazar. Cada paso del leopardo, cada extensión de las alas del águila o el silencioso apretón de la pitón africana. Todos son el redoble de una sinfonía de supervivencia. En medio de la encantadora belleza de la naturaleza, se esconden las leyes más severas que ninguna especie puede olvidar. Si te encantan las feroces batallas de la naturaleza, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún emocionante momento de supervivencia.